Podemos comenzar. Estaba atendiendo en paralelo para que puedan ingresar algunas compañeras que estaban teniendo problemas con el link, por eso me silencié y ahora voy a seguir colaborando porque el tema del ingreso con los Gmail se complicó ahí, así podemos estar todas para este comienzo. María Laura está compartiendo en el chat un formulario de registro de asistencia de la actividad, como suele ser en la semana UNIPE. Hay una posibilidad de un certificado de asistencia, así que allí es para registrarse. Y bueno, María Laura, si querés podemos introducir un poco este primer momento de la mesa. Exacto. Bueno, esta mesa, digamos, se llama La dinámica intercultural frente a los cambios educativos de la provincia de Buenos Aires. Pensamos distintas cosas, podemos hacer y podríamos hacer muchísimas cosas en el marco de ese título, pero lo pensamos específicamente con las personas que están aquí convocadas, con Sofía Tisted, con Gabriela Carballo Díaz, Irma Juárez, Karina Silva y María Valeria Coronel. No sé si alguna de ellas está, digamos, intentando entrar ahora, pero estamos por allí. Pensamos que, bueno, desde hace muchísimos años la provincia de Buenos Aires es un territorio en donde venimos escuchando y ensayando preguntas y respuestas, ¿no?, sobre la relación entre la diversidad cultural, la interculturalidad y la educación. Y el armado de esta mesa cruza muchos recorridos, ¿no?, recorridos que tienen que ver con la docencia, en particular con la docencia en esta universidad, pero también en otras, en donde venimos trabajando desde hace muchos años, sobre todo en el campo de la antropología y la educación, pero también desde la investigación, la extensión universitaria, también la gestión, y digamos, en particular pensando las dinámicas poblacionales de la provincia y en el último tiempo algunos registros, digamos, que nos han permitido a partir del trabajo etnográfico de poder mirarlos y sostenerlos en la región 11. Por eso, digamos, en esta mesa nos vamos a enfocar un poco en algunas miradas más panorámicas que seguramente nos compartirá nuestra compañera y maestra Sofía Tisted, y también nuestras compañeras que vienen sosteniendo muchos proyectos en la región 11, en instituciones educativas de Escobar y de Pilar, entendiendo que estamos trabajando en un escenario muy particular y que muchas veces desde la perspectiva de lo local podemos empezar a conocer y desarmar aspectos de los procesos de la vida cotidiana que nos permiten entender mucho más, ¿no?, cómo se entraman las políticas, las normativas, todas aquellas perspectivas que aparecen como prescriptas y que cobran vida también a partir de comprender las específicas tensiones y particularidades con que los procesos educativos se dan en los territorios y en los diálogos entre las instituciones educativas y las comunidades. Así que, bueno, en esta mesa iremos presentando ahora a nuestras compañeras, pero, digamos, esta es la propuesta y sobre todo tener en cuenta que estamos en un escenario particular que nos desafía, ¿no?, a seguir pensando en la interculturalidad como una perspectiva que disputa siempre en el terreno de la educación común, pero además en un contexto en donde estamos debatiendo el sentido de la educación pública, de la educación estatal, y además que estamos pensando los contextos de diversidad cultural en situaciones de profundización de las desigualdades. Entonces, bueno, todo esto está presente y nos interesa saber y conocer y poner en primer plano los esfuerzos, los desafíos y las perspectivas más creativas que fuimos encontrando en diálogo con los territorios. Laura. Bueno, si les parece, puedo, por ahí podría ser una continuación de cuestiones que planteaba María Laura, más como contextualización, pero
tal vez pensando en que ya la tenemos a Sofía aquí con nosotras, contarles un poco cuál era el esquema que teníamos pensado para hoy, si te parece bien, María Laura. Nuestra idea era justamente conversar a partir de dinámicas en relación a cambios educativos, en algunos casos curriculares, en otros casos vinculados al régimen académico, como en el caso de la secundaria, pero también y sobre todo pensando en experiencias concretas de trabajo en distintos niveles, y por eso conversando justamente como en esta oportunidad con colegas con quienes venimos, tenemos la suerte de venir cruzándonos y compartiendo trayectos, como Sofía Tister, y también colegas docentes en el territorio, en distintos niveles, tanto en Escobar como en Pilar, y por eso teníamos pensado para el día de hoy algunos momentos, un primer momento donde tal vez conversaremos y escucharemos más a Sofía, y vamos a pensar, entre otras cuestiones, algunas temáticas y problemáticas vinculadas a los cambios más recientes en el diseño curricular de nivel inicial. Sofía es coautora de uno de esos cambios, sobre todo en el eje de interculturalidad, y luego pensar otro momento de intercambio con alguna muy, muy breve exposición para después dejar un espacio para el intercambio de cada una de nuestras colegas docentes de Escobar y de Pilar, y tal vez ya llegado el momento explicitando algunas preguntas disparadoras que pensamos en relación a las acciones pedagógicas y también los aspectos de la cotidianeidad que convocan a pensar la interculturalidad o la dinámica intercultural y otros nombres que podamos darle. Y después pensamos sí que en caso de tener tiempo podemos darnos el espacio para un intercambio más abierto con consultas, preguntas y comentarios. Bueno, si les parece podemos comenzar. Vamos. Sí, comenzamos con Sofía, que me parece que es alguien que desde hace mucho tiempo viene interviniendo, ¿no?, en el debate político y en el debate pedagógico de la agenda educativa de la provincia de Buenos Aires. Sofía es doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires y es profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de esa universidad y de la Universidad de La Plata. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me parece importante empezar diciendo que adhiero al reclamo por el presupuesto educativo y también al reclamo por paz, pan y trabajo, que hoy tiene a la ciudad convulsionada y que me parece que hay que nombrarlo en donde vayamos porque vamos a hablar de diversidad cultural y también vamos a hablar de desigualdad social, y entonces me parece que es importante ponerlo sobre la mesa antes de empezar a hablar. Bueno, como les decía cuando entré, no sé, tengo un fondo, me encantaría tener esa biblioteca, no la tengo, pero es lo que hay. Es lo que hizo que pudiera abrir la compu. Les cuento un poco que me invitaron con una pregunta que tenía que ver o que hacía referencia a cómo abordar los cambios en la relación en la diversidad cultural en la región, y yo trataba de pensar en torno a esto, y un poco lo que imaginé es que uno podía empezar planteando algunas cuestiones sobre cómo pensar, cómo el desafío de este tiempo es que los niños, las niñas, las jóvenes, los jóvenes vean respetado el derecho a la educación, ¿no? Y que en este sentido la perspectiva de la educación intercultural lo que va a procurar hacer es reconocer el derecho a la educación como un derecho humano fundamental y pensarlo en clave de lo común en lo plural y lo plural en lo común. Y en ese sentido, a mí me parece que los cambios de los últimos años en la provincia de Buenos Aires, y me gustaría después conversar más específicamente sobre esto, trataron de pensar y pensaron de distintas maneras cómo hacer lugar para lo común en lo plural y lo plural en lo común. Y en ese sentido, a mí me parece que bueno,
Hoy sí hay discusión acerca de si la educación debe ser brindada por el Estado para todos los niños y niñas, no en la provincia de Buenos Aires, pero sí aparecieron voces que incluso pusieron en duda esto, que era algo que no estaba en la agenda de discusión desde hace más de un siglo. También apareció la discusión, tal vez más cruda que en otros momentos históricos, sobre si la educación es un derecho fundamental para todas las nacionalidades, las culturas y pueblos que habitan el territorio nacional. Nuevamente, la provincia no se dio los debates en esos términos, pero muchas de las discusiones que hoy trasuntan el campo educativo se ven conmovidas, diría yo, por algunas dudas o algunas preguntas sobre quiénes son los sujetos de la educación. Bueno, para mí es importante plantear que hablar de educación intercultural, hablar de perspectiva intercultural en la provincia de Buenos Aires supone pensar que es un derecho humano fundamental, que debe ser garantizado por el Estado y que es para todas aquellas culturas, pueblos, nacionalidades que habitan la provincia. Y de alguna manera, y aquí creo que hay un nudo que tendremos que atender, y se preocupa especialmente por aquellos grupos que históricamente no habían podido acceder a la escolarización o que cuando accedían no podían permanecer o que si permanecían percibían rápidamente que eran negados o discriminados por sus formas de ser, de estar, de hablar, de vestir, incluso por sus rasgos fenotípicos, ¿no? Y en ese sentido, a mí me parece que muchos de los cambios del último tiempo, recién cuando me presentaban, Laura traía a colación el diseño de inicial, yo creo que hay una larga historia de cambios en la provincia de Buenos Aires, con idas y vueltas, no quisiera de ninguna manera dar una idea de linealidad o de cuestión exenta de conflictos, pero que procuraron darle forma a una educación que no suponga necesariamente la asimilación, ¿no? Y en ese punto, y esto se transitó de distintas maneras, como decían ustedes, en el nivel inicial, en la escuela primaria, en la escuela secundaria, y ahí me parece que una primera cuestión a la que hay que hacerle lugar es al peso de la historia, ¿no? Al peso de un sistema educativo que durante más de 100 años lo que procuró centralmente fue la asimilación y el borramiento de las marcas de origen, ¿no? Y esto creo que hoy, en algunas discusiones sobre los diseños curriculares, aun cuando no se terminaban de definir, empezó a hacer lugar y a haber espacio para la pregunta. Y en ese sentido, a mí me parecía interesante comentar que ahí con lo que nos encontramos hoy, por ejemplo, en el caso de Inicial, que ya avanzó con el diseño, incluyendo no solo la perspectiva intercultural, la educación sexual integral, la perspectiva intercultural, la educación ambiental como perspectivas transversales, lo que nos encontramos es con, bueno, que no hay cambios monolíticos en todo el sistema, ni tampoco procesos de formación permanente que hagan que una modificación en un texto curricular produzca a los 5 minutos docentes que estén todos informados o formados en una X perspectiva sobre un tema. Y eso yo no lo veo como un problema, lo veo como los tiempos largos de la educación, y que no empiezan con el cambio del diseño curricular. Muchas de estas discusiones las condensa un diseño curricular, pero venían siendo. A mí me parece muy interesante, y nos pasó en 2007, trabajando con Laura en la Dirección de Educación Intercultural, trabajando con todos los niveles del sistema, leer qué es lo que está sucediendo en las escuelas, en el llano, cuando se piensa en términos de educación intercultural. Y están sucediendo muchas cosas, no solo porque el diseño lo diga, digo, el diseño viene a nombrar algo que estaba sucediendo con todos los pliegues y complejidades que puede tener. A mí me parece interesante ahí señalar de esta vuelta 2024 sobre ese tema, que lo que uno advierte es que la perspectiva intercultural caló fuertemente como efemérides, y
y cala de distintas maneras, diría yo, como una perspectiva que atraviese la totalidad de las experiencias áulicas. Cala fuertemente en la vinculación con las familias y en una preocupación por producir conversación con esas familias y no producir rechazo de esas familias, y al mismo tiempo cuesta más tal vez hacerlo perspectiva pedagógica de enseñanza, es decir, por ejemplo, mostrar que un X contenido puede ser pensado de una manera por un pueblo y de otra manera por otro, o que tal, no sé, los conocimientos en secundaria, ¿no? Los conocimientos de astronomía que la ciencia occidental maneja son sobre, por ejemplo, las constelaciones, son unos y no son, y los conocimientos de los pueblos indígenas sobre esas mismas constelaciones son otros, y que hay puntos de contacto o de conversación, aunque los procesos de construcción de conocimientos sean distintos. Quiero decir con todo esto, me da la sensación de que la perspectiva de educación intercultural, el cómo pensamos la diversidad cultural en la escuela, hoy está en proceso, ¿no? Y me va a interesar mucho escuchar sobre el régimen académico. Yo creo que el régimen académico procura no pensar monolíticamente a los estudiantes y sus recorridos, y eso también es de alguna manera incluir perspectivas que van a alojar diversidad de recorridos, diversidad de experiencias escolares y demás. En ese sentido, nada, quisiera decir dos cositas más. ¿Ustedes me marcan el tiempo, Lauri? ¿Sí? Sí, Sofía. Sí. Un ratito, un poquito más y... Dale. En ese sentido, a mí me parece que tal vez hay algunas dimensiones que podamos mirar o interrogar sobre los procesos educativos en los que nos incluimos, ¿no? A mí me parece que hay una pregunta que a mí me interesa y que creo que es valiosa hacerle a los procesos educativos en los que nos vemos incluidos, que es si al enseñar lo que hay son prácticas de reconocimiento de los diferentes entramados de prácticas culturales, sean étnicas, nacionales, de género, de discapacidad, territoriales, comunitarias. Es decir, hacerse una pregunta acerca de si en esas maneras de producir escuela, de hacer escuela, estamos produciendo reconocimiento de diferentes entramados de prácticas culturales, si es que entre distintas formas de concebir, de ver el mundo, de apreciar y habitarlo, de relacionarnos, de participar, de nombrar, ¿no? Las lenguas, los lenguajes, las formas de hablar, los procesos, se está promoviendo el diálogo. ¿Qué lugar le damos a las voces de niños, niñas, jóvenes y docentes en los procesos de construcción de saberes y experiencias? Y ese segundo tópico me parece que es un tópico muy relevante para pensar procesos educativos. También me parece que nos podemos interrogar acerca de si aquellas cosas que están aconteciendo en el cotidiano escolar suponen compromisos a leer y comprender los mundos socioculturales, las situaciones que los componen, los distintos puntos de vista que contienen las culturas y el proyecto colectivo de un grupo social. Y también pensaba un otro tópico, si es que esas formas de enseñar contribuyen a problematizar o confrontar las distintas formas de desigualdad y discriminación, ¿no? En ese sentido, a mí me parece que, y esto en la provincia de Buenos Aires tuvo expresión particular en algunos diseños y en algunas propuestas de formación docente, que algunas deben persistir y otras no tanto, y algunas deben persistir en el cotidiano, que piensan la diversidad como un atributo individual y no como la inscripción en procesos colectivos, ¿no? O sea, acá lo que quiero decir con esto es que
habría que preguntarse si es que cuando hacemos lugar a la diversidad lo hacemos en clave de individualización, de universalización, de patologización de la vida de las infancias y las juventudes, o lo hacemos en clave de reconocimiento y demás, ¿no? Digo porque muchas veces se nombra el derecho el derecho a cierta diferencia, pero se lo hace en clave de individuo y no en clave de sujeto social, inscripto en una cultura más amplia, inscripto en una serie de procesos. Yo creo que tal vez a mí me parecía que para empezar una conversación, pensar en estos tópicos como tópicos de, sé que fui rápido, pero tenía poquito tiempo, pero pensar en estos tópicos como tópicos de entrada a pensar procesos educativos puede ser interesante. Como decían las Lauras cuando empecé, yo venía mirando más inicial y yo veo que, bueno, hay de las dos cosas, ¿no? Uno mira el diseño curricular anterior de inicial y encuentra alguna mención a la diversidad, pero la diversidad en clave de matiz de los sujetos individuales, no de inscripción en procesos colectivos, no de asimetrías o jerarquizaciones culturales, sino como en una clave más descriptiva y más atribuible a cada sujeto. Y yo creo que ahí tenemos algunas cosas para pensar, para decir y para también leer en lo que aparece en las escuelas, ¿no? Los discursos sobre la diversidad son variopintos, como todos los discursos, y a mí me parece que hoy nos interesa apostar a aquellos discursos sobre la interculturalidad que tengan que ver con el reconocimiento, más en tiempos de desconocimiento o de impugnación de una cantidad de trayectorias culturales, ¿no? Porque, bueno, hoy se hace tal vez más visible, algo que tal vez estuvo siempre, cierto destrato o impugnación, por ejemplo, a los pueblos indígenas, por ejemplo, a los migrantes, digamos, está más permitido socialmente decir una cantidad de cosas sobre los colores de piel, sobre una cantidad de cuestiones, y creo que sobre estas cosas tenemos que estar en alerta, ¿no? En alerta no porque sea para alarmarse, sino, bueno, como para poner una palabra, para no dejar pasar, para producir una conversación, ¿no? Les decía, mi mirada viene más desde inicial, tal vez en este momento, porque es donde estuve mirando esto más a nivel provincia de Buenos Aires, más grande, y lo que advierto es que hay una preocupación importante por parte de los docentes, las docentes, por producir experiencias de educación intercultural o en perspectiva intercultural, y está mucho más instalada la idea del efemérides que la idea de pensar la totalidad de la experiencia escolar en clave de educación intercultural. Yo creo que las efemérides son buenas puntas de acceso, y que pueden ser el lugar desde donde uno vaya a pensar cómo traman las escuelas de hoy, con las familias de hoy, con las infancias de hoy, con las juventudes de hoy, y de alguna manera con la época, ¿no? Porque también es una época que está reformulando profundamente las formas de pensar las tramas sociales más amplias, ¿no? Entonces la escuela no está fuera de esto, la escuela en genérico, digo, desde inicial hasta la universidad, ¿no? Y en ese sentido me parece que cuando pensamos en la redefinición de las coordenadas de los sistemas educativos, estamos pensando en algunos de estos problemas, ¿no? O hay que atender algunos de estos problemas, ¿no? Digo, la presencia de las redes, los discursos uniformizantes, los patrones de estéticos que se producen y se propagan a través de las redes, por poner solo un ejemplo,
bueno, estandarizan o producen una imagen más monolítica que tal vez la que producía la televisión, ¿no? Por poner un ejemplo de hace no tantos años, ¿no? La idea de que cada uno consume aquello que tiene, aquello que consulta o aquello que el algoritmo le sugiere, nos pone en un mundo un poco más que nos restringe. Y la escuela es la oportunidad de abrir ese mundo, ¿no? Entonces, cuando pensamos lo plural en lo común en lo plural, de alguna manera estamos pensando estas cosas, ¿no? Es cómo la escuela es un lugar. Yo creo que la escuela sigue siendo el lugar en el que más tiempo convivimos con gente muy distinta a nosotros, porque la escuela sigue siendo un lugar de encuentro con otros, con otras costumbres, con otras prácticas y demás, y sigue teniendo esa oportunidad de proponer, mirar respetuosamente y entender la complejidad y la riqueza de otras formas de ser y estar en el mundo, ¿no? En ese sentido, a mí me parecía que tal vez esto podía ser interesante para empezar a pensar estas cuestiones. Lo último que diría es, cuando leamos o cuando analicemos políticas, me parece que tenemos que pensar en si hay una preocupación porque haya distintas visiones del mundo, si hay una discusión a los procesos racistas o de discriminación racial que se describen. Digo, si en los programas de historia que se proponen en la escuela primaria o en la escuela secundaria hay alguna referencia a cómo se construyeron las jerarquizaciones entre determinados grupos sociales, también a si hay o no hay algunas perspectivas sobre el sexismo, ¿no? Si es que cuando se abordan desde indicaciones generales hasta contenidos disciplinares hay espacios para discutir que no hay ciertos contenidos que son para las mujeres y otros para los varones, o esta cosa de las matemáticas y las niñas. Digo, a estas cosas tenemos que estar atentos, incluso cuando leemos las propuestas de formación docente, ¿no? También, y este es un tema que tal vez vuelva a aparecer, ¿no? Pero la idea del capacitismo, ¿no? Y la idea de las capacidades y la discusión que hoy está candente, creo que en todos los niveles del sistema educativo, por lo menos el bonaerense, que es el que yo más transito, que tiene que ver con los proyectos de inclusión y cómo se hacen, en qué términos, con qué formación, quiénes son los sujetos, las sujetas que sostienen estos procesos, ¿no? Y finalmente, el adultocentrismo, ¿no? Si estamos escuchando las voces, lo decía antes más tempranito, si estamos escuchando las voces de las infancias y las juventudes en la construcción de las propuestas escolares, ¿no? O cómo estamos escuchando esas voces, ¿no? Las estamos escuchando como ¿qué? ¿Forman parte de las decisiones que se toman? ¿No forman parte? Me parece que la escuela, a la salida de la pandemia, se encontró tal vez con jóvenes más calladas, más callados, con ciertos procesos que descolocaron a la escuela, niños, niñas también, ¿no? Más callados, más que venían de estar mucho en su casa, que incluso a la salida inmediata de la pandemia se cansaban de la actividad escolar, físicamente se cansaban, ¿no? Por salir de las casas. Bueno, ¿cómo repusimos el lugar de la palabra, que había quedado muy en el orden de lo doméstico, al lugar de las instituciones, y de qué maneras esto está fluyendo o no, ¿no? Tal vez pensar una escuela o una política en perspectiva intercultural es hablar de todo, un poco de todo esto, ¿no? ¿Dejo acá, Lau? Bueno, sí. No te queríamos cortar, pero bueno, se va pasando la hora y tenemos muchas invitadas. Así que hemos ido tomando nota. A todos les decimos que,
bueno, se guarden sus preguntas para el final, intentar que nos queden algunos minutitos para este intercambio, y muchísimas gracias por este panorama y esas preguntas, esas provocaciones que traes para ir recogiendo el guante. Si les parece ahora, bueno, vamos a pasar a la otra ronda. Laura, si querés yo te doy la palabra, si no, bueno, como te parezca. Sí, recordar un poco lo que planteábamos al inicio de esta mesa, un segundo momento, que es este que vamos a compartir, pensando en cuestiones que ya trajo Sofía y que se comenzaron a delinear un poco, que tienen que ver también con las distintas escalas que se implican en todo trabajo territorial educativo, donde también están involucradas lineamientos curriculares, programas provinciales, nacionales, políticas, pero también y sobre todo, y aquí es lo que también estamos convocando a pensar de aquí en adelante en la mesa, que tiene que ver con el conocimiento local, la relevancia del conocimiento local para el trabajo, en este caso desde la etnografía, que es algo que compartimos desde la organización de la mesa y lo que pensamos desde las mesas organizadas aquí en el área de antropología, pensando en la centralidad de conocer, conceptualizar y difundir también las experiencias concretas y los distintos tipos de proyectos y las variadas formas en las cuales se piensa lo intercultural, la dinámica intercultural y cómo eso se traslada, se traduce o se piensa en las acciones pedagógicas concretas, y también como otra cuestión, otra pregunta también que teníamos para pensar en común, qué aspectos de la cotidianeidad, un poco también articulando en diálogo con lo que decía Sofía, qué otros aspectos de la cotidianeidad escolar nos hablan o nos convocan para pensar lo intercultural o la dinámica intercultural, ¿no? Con todo lo que eso puede significar de manera heterogénea en los territorios. Entonces, bueno, por eso vamos a escuchar a las colegas. Primero, María Laura presentando a las colegas de Escobar. Bárbaro. Bueno, tenemos, digamos, aquí a Gabriela Carballo Díaz y a Irma Juárez. No nos pusimos de acuerdo sobre quién va a hablar primero, así que, bueno, chicas, ustedes lo deciden. Después, bueno, está Karina Silva y María Valeria Coronel, que las va a presentar Laura. En el caso de Gabriela Carballo, es profesora de Historia y Geografía en Escuelas Secundarias de Escobar. Allí nos conocimos hace unos años atrás. Está especializada en temas de historia local, pedagogía de la memoria y las experiencias socioeducativas. En el caso de Irma Juárez, tiene un perfil muy parecido al de Gabriela y compártense muchas de sus actividades e intereses. Es profesora de Historia, Geografía y Ciencias Sociales en escuelas secundarias también de Escobar, diplomada en Pedagogía de la Memoria y Derechos Humanos, y coordina los equipos del proyecto Jóvenes y Memoria de la localidad. Gabriela, Irma, les damos la palabra. Como quieran, si quieren, arranco, no hay problema. Bueno, primeramente, si me escuchan bien por ahí, porque a veces por ahí tienen problema con el micrófono, estoy desde el celular. Sí, perfecto. Escuchamos bien. Perfecto, bueno, buenísimo. Bueno, como les decía, María Laura, yo trabajo... Perfecto, buenísimo. Trabajo en Escobar, en distintas escuelas, trabajo desde escuelas que están en el centro, la parte más céntrica de Escobar, como la Escuela Técnica número 1, que entiendo es una de las escuelas que tiene más matrícula dentro de la provincia de Buenos Aires, con una identidad propia a lo que son las escuelas técnicas, y también trabajo en escuelas más de la periferia del distrito, como Maquinista Sabio, donde hay muchas escuelas secundarias que funcionan en los edificios de las escuelas primarias, ¿no? En este proceso de creación de escuelas secundarias por la obligatoriedad de la educación secundaria. Bueno, nada, muy agradecida por la invitación, por estar con Sofía, que yo digo, la he leído tantas veces que yo digo, yo no puedo creer ahora estar compartiendo este espacio. Y sobre todo porque a mí me parece que el
el tema de la interculturalidad, un tema que me convoca particularmente, es algo por lo que yo me vi tal vez muy reflejada en cuestiones que hablaba Sofía, ¿no? Porque es un enfoque que lleva mucho tiempo, ¿no? Y está siempre en proceso y en construcción. Por ahí, cuando uno empezó a dar los primeros pasos, por ahí tal vez comenzó con incorporar algunos tipos de celebraciones, ¿no? Y tratar de dar lugar a la relevancia de muchas culturas. Yo, por ejemplo, con María Laura Díez hemos compartido la ceremonia de la Pachamama en una escuela en el barrio de Lambertucci, que en realidad todo el distrito de Escobar se caracteriza por tener una presencia muy importante de la colectividad boliviana, ¿no? Y eso es algo que a nosotros nos interpela y nos convoca a pensar el abordaje de los contenidos desde otra perspectiva. También me parece que en este tema hay algo que me parece fundamental poder puntualizar, que hay una deuda muy pendiente con respecto a la formación de los docentes. Si yo me pongo a pensar desde mi propia formación, no encuentro muchas pistas y muchas herramientas para, cuando uno va al aula, poder efectivamente poder adoptarlo como una perspectiva y que no quede en una efeméride, ¿no? Uno a veces piensa en las escuelas y están con la semana de la ESI, con la semana de la interculturalidad, con la semana, entonces eso muchas veces te limita a hacer alguna presentación para cumplir con lo que bajan desde la dirección y no ponerte a reflexionar en realidad en qué sentido lo podés incorporar a lo largo de las clases y en el tratamiento de los contenidos. Y también me pasó que, bueno, desde hace unos años no es la misma manera en la que doy mis clases que hace unos años, ¿no? Entonces uno mismo va teniendo un proceso a lo largo de la docencia que va tratando de incorporar y modificar, ¿no? esta perspectiva, ¿no? A veces yo veo los festejos en la escuela primaria que hablan de las colectividades y ponen el stand de México, de Perú, y a veces se agota en ese tipo de actividades y no se profundiza en que realmente sea un enfoque a trabajar durante todo el año. También tuve la oportunidad, también lo quiero decir, de ser tutora en uno de los cursos del Infod, cuando existía el Infod, también por invitación de María Laura y de Gabriela, que eso me permitió aprender muchísimo. Es decir, yo estaba como tutora y a su vez estaba en un proceso de aprendizaje, porque no solamente me permitió tomar contacto con realidades de otros docentes, de otras provincias. Ahí, a medida que iban ingresando al chat, veía que había gente de otros lugares que por ahí son muy distintos, con realidades que por ahí no transitamos en Buenos Aires. Y también me permitió darme cuenta de que todavía en las escuelas hay muchos docentes que tienen como visiones estereotipadas sobre la población migrante, ¿no? Que, o sea, en la escuela se dan estas cuestiones, se van solapando diferentes visiones. No es que la escuela de antes pensaba a los alumnos de una manera que homogeneizaba, uniformizaba, eso sigue existiendo y convive con otras miradas y con otras perspectivas que tratan de abordarlo de una manera intercultural y atendiendo a las diversidades. En mi caso, por ejemplo, siempre en las actividades que empecé a planificar, siempre las efemérides, como decía Sofía, también es una buena puerta de entrada para empezar a incorporar otros temas y darle lugar a esas culturas. Y también en este proceso, la perspectiva intercultural, también a veces me pasaba que pensaba solamente en revalorizar ciertas culturas y no dar cuenta de las tensiones que se dan hacia el interior de esas diversidades y los diálogos que existen entre las diferentes culturas. Entonces, yo hace algunos años que ya incorporé, por ejemplo, lo que tiene que ver con la biografía de mis estudiantes, que antes por ahí no lo hacía.
Y me parece fundamental comenzar el año en todo esto que se habla como una etapa de diagnóstico, comenzando a conocer a nuestros estudiantes, cuáles son las pertenencias, lo que tiene que ver con sus identidades, con sus expectativas, con sus inquietudes, ¿no? Y uno se encuentra con un montón de historias, algunas muy tremendas, pero que a uno también le dan las pautas de por dónde empezar ese camino. En la otra vuelta le había compartido a María Laura una de las biografías de una estudiante, ¿no?, que me ponía a pensar si no habría diálogo entre las culturas. Una estudiante que tengo en una escuela que es argentina, con padres bolivianos, y ella contaba, ¿no?, que entre su historia familiar, ella piensa que era descendiente de los incas, porque su familia había transitado la zona de Perú y de Bolivia, pero a su vez iba a una academia de inglés acá en Buenos Aires. Entonces uno se encuentra con historias muy disímiles y con inquietudes y con referencias identitarias que son pero muy diversas. Y uno tiene que atender a eso. Y otra de las cuestiones que también me parece muy importante, que también había hablado Sofía, tiene que ver con el lugar que le damos a los chicos para poder expresarse, ¿no? En un contexto donde muchas veces en las clases sienten que no son atendidos en estas particularidades. Siempre me pasa que cuando hacemos algún proyecto en la escuela que tiene que ver con la participación juvenil y que tiene que ver con escuchar las voces de los estudiantes, ellos participan muchísimo, tienen mucha necesidad de ser escuchados. Tanto el año pasado como este año, por ejemplo, me ha tocado participar en lo que es el Parlamento Juvenil del Mercosur, donde los chicos se enganchan muchísimo en esas propuestas que tienen que ver con poner en valor sus voces y ser escuchados. Y también a partir de una experiencia que habíamos visitado la radio de la colectividad boliviana, donde María Laura y Gabriela tienen un programa, se llama Educación y Comunidad. Los chicos también armaron un proyecto para tener una radio, ¿no? Porque sienten que es el derecho de la comunicación que tienen como estudiantes, tal vez no, digamos, no se materializa en ninguno de los ámbitos de la escuela. También en estos cambios que se han dado a lo largo de todos estos años, imagínate que yo comencé hace 18 años en la docencia, cuando todavía era la EGB. De hecho, mi título es profesora de Historia con trayecto en Ciencias Sociales para el tercer ciclo de la EGB y la educación polimodal, o sea que transité la EGB, la nueva escuela secundaria, y bueno, y el año que viene todos los cambios que se dan en el régimen académico, ¿no? Uno ha transitado durante estos años muchos cambios que algunos han salido como más fortalecidos, como por ejemplo lo que es la educación sexual integral, pero me parece que desde la perspectiva intercultural todavía hay muchas deudas pendientes. Y bueno, nada más para contar algunas de las experiencias que tienen que ver con poner en valor los relatos de vida de los chicos. Y también con otro tipo de actividades que por ahí fomente la creatividad. Por ejemplo, el año pasado, en la materia de construcción de ciudadanía, hicimos como proyecto final cuentos que derriban estereotipos, ¿no? Y para que ellos relataran una historia con respecto a los contenidos que habíamos desarrollado a lo largo del año, con respecto al acceso a derechos, con respecto a la perspectiva de género, y salieron cuestiones que uno no deja de asombrarse, ¿no? Uno de los estudiantes había hecho un cuento donde imaginaba un futuro distópico, donde los que realmente, digamos, podían habitar la Tierra eran aquellos que tenían un trato respetuoso con la madre tierra, ¿no? Salieron cuestiones, la princesa que
tal vez no quería ser cuidadosa, con modales de princesa, sino que era una guerrera, cuestiones pero muy lindas y muy importantes, y que para ellos les resulta significativo, ¿no? Y siempre tratando de abordar los contenidos desde lo que es una perspectiva local, ¿no? O sea, a veces no tenemos que irnos tan lejos para poder trabajar contenidos que sean de relevancia para los chicos. A mí me pasa que, por ejemplo, hay muchos fragmentos del programa de radio que utilizo en las clases porque ellos lo sienten como algo más propio, más cercano, más significativo. Así que, bueno, son algunas cuestiones para nombrar en lo que ya digo, ¿no? Es un proceso de construcción donde uno trata de mejorar y de ver de qué manera, bueno, al abordar ciertos contenidos, cómo puedo incorporar esa perspectiva. Pero es una de las cuestiones que hay muy pendientes con respecto a la formación de los docentes. Ahí le paso la posta a Irma. Bueno, muchas gracias, Gabriela, muchísimas gracias. Después, si tenemos tiempo, hacemos mención a la radio, a la experiencia de la radio que acabas de aludir, de las que son protagónicas ustedes también. Bueno, muchísimas gracias. Irma, ¿estás por ahí? Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, en principio celebrar esta posibilidad de encuentro y de intercambio, que sea a través de una universidad pedagógica, en mi solidaridad también para todos los compañeros que están siendo atacados y desfinanciados, ¿no? Como muchas de las políticas culturales y educativas. En este momento pensaba en lo que decía Gabriela y lo que mencionaba María Laura acerca de nuestra trayectorias compartidas con Gaby, que nos hemos formado, digamos, juntas y bajo los mismos intereses, y también coincidiendo, ¿no?, con esto que decía Gabriela, de que en esa trayectoria de formación que siempre es continua, la falta de formación en la perspectiva intercultural. Coincido con Gaby de que una tuvo que ir autoformándose, ¿no? Y que en lo particular, en lo personal, me tocó y tuve la posibilidad de participar de esos proyectos o de las propuestas de Gabriela Novaro y de María Laura Díez, que yo había iniciado Gabriela y que yo ansiaba que llegara a mi escuela porque, bueno, sentía que era una parte importante del trabajo que yo había venido realizando en mi escuela. Así que, bueno, tener la posibilidad de tener instancias como estas en la formación docente, que debe ser continua y que se enriquece a través del intercambio entre lo que produce la investigación académica con nuestras prácticas. Celebro esto y, bueno, también pensando que la convocatoria de pensar la escuela y que nos encontramos ante la inminente cambio, ¿no?, del régimen académico y de una modernización, si se quiere, del formato de la escuela secundaria. Pensaba también mi trayectoria, ¿no? En el año 2006, 2005, comencé a trabajar en la escuela del ámbito rural, del periurbano, de una zona de producción hortícola de la localidad de Belén de Escobar, donde, bueno, como dijo Gaby, Escobar y Pilar tenemos una fuerte presencia de la colectividad boliviana. Bueno, llegué a la escuela yo dando mis primeros pasos como docente y estando a cargo de aulas del tercer ciclo de la nueva secundaria que se extendía y que me tocó ir acompañando ese crecimiento y esa llegada de alumnos nuevos, ¿no?, de nuevos sectores sociales que se incorporaban a la secundaria. Pensando en perspectiva, recordaba el silencio que habitaba esas aulas. El silencio, la timidez, la vergüenza, muchas veces la incomodidad de ellos y mía, porque como docente quería estimular la participación y me costaba mucho. Esa inquietud
siento que nos fuimos acomodando, ¿no? A lo largo de los años, desde esa ley de educación del 2006, la escuela fue creciendo. Y en lo personal me fue motivando poder recrear instancias de aprendizaje donde mis alumnos fueran protagonistas. Siempre digo que en mi escuela el trabajo de la comunidad, de la colectividad boliviana, de la producción hortícola, entra por la ventana. Y muchas veces el trabajo y la mano de mis alumnos salían del aula para el campo, porque un rato estaban en la escuela y luego los veía acompañar el trabajo de sus familias. Otros días llegaba a la escuela alguna de las madres de los chicos con un carrito vendiéndonos verduras a los docentes. Eso me fue dando ideas, conversando con ellos, ganando la confianza, y en ese sentido destaco lo importante de que los docentes tengamos un sentido de pertenencia con nuestras instituciones, que podamos sostener en el tiempo, como decían por ahí, lo importante de un trabajo continuo, ¿no? De que se pueda extender, y que siento que es lo que nos permite construir identidad y posibilidad de proyectos pedagógicos valiosos para nuestros estudiantes. Así, en los primeros pasos, digamos, de esa construcción que fuimos realizando, recuperamos las historias de vida, las trayectorias educativas de los padres de los alumnos, de esa señora que venía a vender la verdura y que recordaba su primaria y tenía a sus hijos ahora en la secundaria. Fuimos preguntando, conversando con las personas que trabajaban en el campo, escuchando sus historias de migrantes, sus formas de organizar el trabajo, también movilizada, porque muchas veces mis alumnos se quedaban dormidos, ¿no? Cuando venían, y les preguntaba por qué, a veces los retaba, y resulta que venían del mercado, ¿no? De comercializar ellos mismos su producción. Así que bueno, en ese devenir escolar, nos presentamos en ferias de ciencias, comenzamos a transitar propuestas en proyectos como Jóvenes en Memoria, donde tímidamente los chicos fueron formando parte de esos proyectos, fueron tomando la palabra, fueron convirtiéndose en protagonistas. Recuerdo que también en función de las efemérides, me tomé el trabajo y el desafío, porque no es fácil encontrar las perspectivas interculturales en nuestros libros ni en nuestros manuales. Así que un año planteamos los actos, las efemérides, con el objetivo de revalorizar nuestros vínculos históricos y culturales con el Alto Perú, con Latinoamérica, con Bolivia. Y bueno, lo que surgió a partir de ese trabajo, de esa propuesta, fue muy enriquecedor, ¿no? Y fue como una guía que nos llevó a seguir trabajando en, por ejemplo, la bandera de Macha, Juana Zurduy, la proclama de Tiwanaku en el aspecto histórico, en recuperar la historia de las damas de Potosí, su relación con Manuel Belgrano, la tarja de Potosí, la lámina de Oruro. Bueno, todas estas cuestiones que en lo personal me apasionaban y que cobraban sentido las lecciones de historia cuando los ojitos de mis alumnos se iluminaban, ¿no? Al poner en debate y en estudio estos vínculos que nos unían a los orígenes quizás de las familias. En esos diálogos y en ese vínculo que se fue construyendo, viajamos también, porque ellos cada vez que llegaban las vacaciones se iban antes a visitar a sus familias. Bueno, después era el diálogo, ¿no? De cómo les había ido, de que me traían algún recuerdito, o bueno, yo misma visitando Bolivia y compartiendo mis experiencias. También recuerdo con mucha emoción uno de los actos donde mis alumnos con sus caritas morenas se vistieron de
de patricios, ¿no? Del regimiento patricios, y junto a Cornelio Saavedra exigían al cabildo, al virrey, el cabildo abierto, ¿no? Orgullosos de saber y de conocer de que el primer presidente de esa junta era potosino y era alto peruano. Así que, bueno, creo que todas estas propuestas en lo personal me motivan todos los años en buscar algo para compartir, para socializar con mis alumnos, ya sea desde la historia o sea del entorno, del circuito productivo, en estos tiempos de la producción agroecológica, de todo lo que son los eslabones, el impacto económico que tiene el trabajo de la colectividad boliviana en el distrito. Cuestiones como, no sé, esto del choque intercultural y de nuestros chicos con la mirada y la cultura, ¿no? Del trabajo que tienen los chicos de la familia boliviana. En una clase, uno de los chicos dice, profe, no vine porque no tenía zapatillas o algo así, me dice uno de ellos, y el otro chico, el de la familia boliviana, le dice, ¿y por qué no trabajás? ¿No? Para él estaba naturalizado trabajar junto a la familia, cosa que para el otro chico no existía, ¿no? Como posibilidad, o no era visibilizado. Recuerdo también que una de las actividades y de las propuestas que me llevó mucho tiempo conseguir, esto de, bueno, cómo la escuela va incorporando y va visibilizando esa diversidad y esa interculturalidad. Teníamos muchos alumnos o muchos chicos de la colectividad boliviana que año a año celebran cada una de sus fiestas con mucha algarabía, ¿no? Con mucho despliegue de lo que son sus trajes típicos, sus bailes. Entonces a mí me inquietaba traer a la escuela algún ballet, algún grupo, hasta que llegó una alumna, una estudiante que también me fui tomando como una estrategia, ¿no? para poder desarrollar algunos proyectos, detectar o estar atenta a aquellos alumnos que tuvieran una mayor apertura y alguna mayor facilidad para la comunicación. Así que esta niña bailaba Salai, y le digo, ¿podrás venir a la fiesta? Porque teníamos una muestra en la escuela. Le digo, sería lindo que vinieras a bailar con tu ballet. Bueno, después de muchas tratativas, logramos que viniera. Bailaron este grupo y se armó una fiesta porque chicos que eran muy tímidos, ¿no? que eran muy reservados, muy para adentro, salieron a bailar y salieron a bailar todos. Y luego eso habilitó el diálogo para conocer que había otros chicos de otras familias que también formaban parte de diferentes grupos de baile y de danzarines. Así que bueno, creo que como educadora intercultural y con perspectiva de derechos humanos, la clave está ahí. La clave es estar atentos a nuestros alumnos, en tener esta mirada local, en buscar sostener a lo largo del año, y con diferentes proyectos y con diferentes propuestas, aquellas actividades que convoquen y que incluyan a nuestros alumnos. En los últimos tiempos, bueno, la participación también en la radio, donde ante cada convocatoria podemos recibir mucha participación, y quería elegir esto último para cerrar mi intervención, haciendo como un redondeo y como un reconocimiento también a la escuela pública, a la educación secundaria obligatoria como un derecho para todos y todas, que en lo personal, a pesar y lejos de idealizar, como decía Sofía, ¿no? Que no estamos exentos de cuestiones de violencia, de discriminación, de expresiones de racismo, y también de exclusión de
los propios adultos que habitan la escuela. Pero bueno, quería terminar diciendo de que la escuela secundaria y nuestras prácticas alguna labor buena hemos desplegado, porque pensaba yo esa dinámica de ese inicio, de esa aula silenciosa, tímida, muy, muy callada, muy poco participativa, y en cambio ahora me encuentro con alumnos que van egresando, que son los primeros egresados de sus familias, que están ansiosos de ser convocados a participar en proyectos, y que van desplegando y van mencionando futuros desafíos, futuros sueños, algunos como continuar su formación personal o profesional, y otros, bueno, vinculados al mundo del trabajo. Así que bueno, quería concluir con eso, que a pesar del contexto y a pesar de todos los ataques que recibimos y todas las luchas que tenemos que llevar adelante como docentes, creo que hemos realizado y que estamos realizando un buen trabajo, y que ojalá que el nuevo régimen académico fortalezca e impulse esta mirada intercultural tan necesaria. Como decía Gabriela por ahí, ser parte de las aulas del Infot también nos brindó una perspectiva acerca de lo heterogénea y de la gran diversidad intercultural que tiene nuestro país, más allá de Belén de Escobar y de la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, Muchísimas gracias, Irma. Te dejo. Muchas gracias a Irma y a Gabriela. Bueno, para continuar el diálogo y completarlo haciendo una ida a un territorio cercano que comparte muchas de esas realidades y esas discusiones, voy a presentar a las colegas docentes que trabajan en tanto el nivel inicial como el nivel secundario en Irizar Pilar. En el caso de Karina Silva, que es directora del jardín, y María Valeria Coronel, que es trabajadora social, orientadora social en el EOE de la escuela secundaria. No hablamos del orden de presentación, no sé si tenés ganas de comenzar, Karina, y después continúa Valeria, si les parece bien. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Tuve varios conflictos de comunicación, pero bueno, estoy con el celular, tengo poca batería, estoy ahí con la computadora al mismo tiempo para ver si me dan la oportunidad de entrar por ahí, pero no. Bueno, espero poder aportar lo que realmente el jardín, que es la primera vinculación que tienen los niños al ingresar a una escuela. Vienen niños de 3, 4 y 5 años al jardín, y los jardines acá son salas multiedad, donde se los recibe las salas a la mañana de 3 y 4, otra sala 4 y 5 con experiencia. Y bueno, yo estoy hace 10 años en la institución, donde cuando tomé el cargo como directora en este jardín, parecía cercano, y de repente me encontré con un camino largo de Pilar al fondo, casi a la ruta 6, porque justo está en el límite de Fátima con Irizar, pertenece a Fátima en realidad, y está rodeado de quintas que son cosechadas por las familias que son alumnos de nuestro jardín. Esto a mí me encantó, porque si no hubiese renunciado a las pocas semanas. Encima me mudé, vivo mucho más lejos, tengo 1 hora de viaje, yo salgo a las 7 de la mañana, veo el amanecer acá, y esto a mí me encanta, porque las familias realmente me dieron mucho, y creo que uno también aprende de las familias, y eso es lo más importante, aprender de otras culturas. Eso hace el crecimiento personal como profesional. Yo soy profesora y también estudié para seguir capacitándome, hice la licenciatura en gestión, y digo que cada vez esto me llena el alma. He aprendido mucho de los niños como de las familias.
Nosotros hicimos muchos proyectos, cuando yo ingresé estaba un proyecto muy lindo que se denominaba Sembrando Vínculos y que estaba justo ahí se llama el proyecto, donde respetaba su lengua. En la mayoría son niños de la comunidad boliviana, como lo dije, y algunos tenían conocimiento, venían con ese lenguaje. Entonces yo aprendí mucho de muchas palabras en quechua, eso me llevó a investigar, a profundizar, a tener conocimiento de su lengua materna, y en el año 2020, a partir de la pandemia, se creó un cuadernillo, donde ese cuadernillo llegaba a las familias, aprovechando que compartían actividades con sus abuelos maternos, para enriquecer y revalorizar la lengua materna. Bueno, a partir de ese cuadernillo llegaron palabras en los saludos en quechua, las semanas en quechua, los colores, bueno, y se intercambiaron un montón de experiencias que los docentes también pudieron enriquecer sus saberes y aprender a partir de su lengua. Y desde ese entonces a los nenes siempre se les dio la posibilidad de hacer proyectos significativos, porque los niños no tienen esta posibilidad de conocer un teatro, de conocer ciertos lugares culturales. Hemos ido a un montón de salidas educativas como los museos, hemos ido al museo bueno, justamente de Tigre, el de Molina Campos, donde ellos ven y observan imágenes tanto de Mamani, por ejemplo, que tiene muchos colores, y comparan con el arte argentino a través de Molina Campos, por ejemplo. Después participamos mucho en las ferias de ciencia. En este último año, en esta presentación, presentamos ya, vamos al segundo encuentro, estamos presentando un proyecto que se llama La Naturaleza Nos Sana, donde ellos traen, los papás, diferentes recetas que juntan, recetas culturales, donde ellos muchas veces no van al médico y se curan por sus propios medios, a través de una receta que tiene, se hacen, bueno, el jarabe con ciertas hojas o ciertas cosas que traen, se compartieron muchas recetas que también eso hizo y formó parte del proyecto. Después articulamos mucho con la escuela primaria, a través de los actos escolares. En esta oportunidad, en el último acto compartimos bueno, vinieron, ay, no me acuerdo, esta señora que hizo la representación de la Pachamama. Después con la salita también vimos que los chicos no se cuidaban sus dientes, y hicimos proyectos para el cuidado, siendo que la familia cultiva la tierra y cultiva, y los chicos, o sea, trabajan la tierra. Las familias no sabían hacer recetas, no sabían elaborar esas producciones que hacían. Con la selga no sabían qué hacer, no sé, con ciertas verduras no sabían, y se estaban arruinando los dientes porque realmente comían cosas que no eran sanas para su salud. Entonces a partir de eso hicimos un proyecto del cuidado de los dientes, hicimos trabajos de la cocina para que las familias aprendan a elaborar diferentes recetas con lo que cultivan y con lo que cosechan. Hicimos nuestra huerta en nuestro propio jardín. Los papás vinieron a enseñarnos también. Bueno, hicimos un montón, que yo me anoté un montón. Las chicas también transmitieron esto de escuchar a las familias, es importante. Las familias bolivianas a veces son muy para adentro, les cuesta expresarse. Esto lo fuimos aprendiendo en la medida que los hacíamos participar, donde le dábamos confianza para que ellos sí puedan transmitir los juegos que ellos jugaban, podamos trabajar a través de talleres. Las efemérides en nuestro distrito son trabajadas ahora, este año, por ejemplo, a partir de talleres. Esos talleres
tienen diferentes ejes donde los chicos eligen el taller a dónde ir. Ellos deciden a qué taller ir. Entonces la docente no es la docente de ese grupo de alumnos, sino que quizás ese día tengan alumnos de la otra sala, porque el niño decidió el tipo de taller que la docente ofrece. Esa posibilidad es maravillosa porque los actos escolares participan las familias viendo el trabajo y el proceso de ese taller. En este taller ahora que empezamos va a ser de tejido y esto va a estar articulado con la efeméride del 17 de agosto para el acto del día 17, donde van a ver tejidos artesanales, van a ver de dónde, cómo se le da color a la lana, de dónde proviene, bueno, están trabajando en eso para después, y la otra sala, por ejemplo, luces y sombras, y se van a hacer siluetas, y los chicos van a armar sus propios diálogos, se va a invitar a las familias pueden darle el nombre a esos personajes, bueno, respetando su cultura. No sé si me olvido de algo. Después, el momento de recibirlos, a los nenes se los recibe con diferentes canciones autóctonas, con diferentes melodías, la parte artística se trabaja con la música típica de ellos, se respeta su música, se respetan sus tradiciones, así que bueno, es muy lindo trabajar, disponemos de una hermosa biblioteca, donde también las mamás han venido a contar leyendas en quechua, tuve la posibilidad de firmarlo, lo presentamos en una muestra de literatura una vez que fue hermoso, muy, muy lindo, porque la mamá se sintió valorada, muy querida, muy respetada, porque pudo transmitir esta poesía que la había escrito ella a los nenes. Así que bueno, espero que les sirva. Sí, muchas gracias, Karina. Y sí, además, bueno, por ejemplo, el 12 de octubre también con la convocatoria, ¿no? Sí. Vino la comunidad QOM de Derqui, donde pudo traer sus artesanías, su música, sus nanas, pudimos jugar con ellos, con las familias y con esta comunidad que nos enseñó parte de su cultura. Bueno, Valeria, ¿querés continuar? Hola, ¿qué tal? Bueno, nosotras somos Valeria y Marisa del equipo de orientación escolar de la secundaria 17. Estamos en Parque Irizar, como comentaban las compañeras, que tiene, digamos, una particularidad de este lugar, porque si bien estamos en Pilar, es como una localidad que se encuentra bastante alejada de todo por estar entre medio de un parque industrial. O sea, tenemos la ruta panamericana, todo un parque industrial, y después llegamos a la zona, digamos, agricultora, donde está emplazada la escuela. Que esta localidad cuenta básicamente con una escuela primaria, la escuela secundaria y el jardín de infantes y un centro de salud. Después no tenemos más instituciones, hay 2 o 3 almacenes, es como si estuviera, digamos, una ciudad, no, un pueblo aislado del contexto de lo que es uno cuando imagina Pilar, ¿no? No contamos con lugares de esparcimiento, el barrio no tiene plaza, por ejemplo, no tenemos sociedades de fomento, ni de la comunidad, ni a nivel municipal tampoco instaladas, como que tiene bastantes particularidades y a nivel de deficiencia en relación a instituciones, ¿no? Contamos con muy pocas instituciones, salvo las educativas. En ese contexto, una polarización social importante, porque tenemos por un lado los dueños de las quintas, dueños de los medios de producción,
y los peones de esas quintas, que todos asisten a estas instituciones educativas, ¿no? Y cómo se ven marcadas por ahí esas diferencias a veces dentro de las aulas, ¿no? Como digamos, entre los mismos chicos, quién es digamos, el hijo del jefe del otro, ¿no? Como que nos encontramos frente a todos esos desafíos, además de, digamos, el desafío cultural, le sumamos también esta cuestión social, ¿no? En ese contexto, bueno, nosotras estamos hace muy poquito trabajando en esta comunidad, empezamos el año pasado, y más que nada conociendo, empapándonos de la comunidad, conociendo a las familias, conociendo esta cultura que era muy, digamos, muy nuevo, porque habíamos trabajado en escuelas, pero no con estas características tan particulares. Y bueno, y empezando a ver cuáles eran, digamos, los intereses de los chicos de esta escuela secundaria, y lo que resonaba son los chicos retranquilos, son buenitos, son tranquilos, son buenitos, son callados, y claro, era esto, digo, nos encontrábamos frente a este preconcepto, porque los chicos por ahí no tenían los espacios de expresión necesarios, ¿no? Y es una comunidad con características, digamos, como que al conocerlos vos ves que son chicos introvertidos y demás, pero como contaban las compañeras que estuvieron hablando antes, es esto, ¿no? Empezar a fomentar esos espacios de participación. Bueno, desde ese lugar empezamos en las charlas con ellos a ver, cuando preguntábamos sobre sus costumbres, que muchos de los chicos, hasta me atrevería a decir que sentían vergüenza de decir sus raíces, sus costumbres, las costumbres familiares, sus ceremonias, qué sé yo, sus vestimentas, como que al preguntarle como que no querían contar, o muchos hasta nos decían, no, mi mamá me dice que de esas cosas no tenemos que hablar nosotros. Entonces como que nos empezó a hacer ruido todo esto, ¿no? De esta cultura del desarraigo de su propia cultura, ¿no? Acá también me quedó algo de lo que dijo Sofía, me quedó muy marcado, que se piensa en términos de efemérides la interculturalidad sin verlo como una trama social más amplia. Y bueno, esto es frente a algo que nosotros nos hemos encontrado, que por ahí cuando hablamos de la interculturalidad en el contexto docente, muchos de los docentes dicen, sí, qué bueno, celebremos la Pachamama o trabajemos la interculturalidad, y cuando se empieza a hablar realmente en términos de interculturalidad, nos damos cuenta de que nos encontramos ante un desafío mayor, que es poder empaparse de esta interculturalidad desde un lugar desde el respeto, pero también desde el conocimiento, ¿no? De poder aprender y entender qué es lo que significa eso para el otro y qué es lo que estoy retomando yo desde lo que eso que resignificamos en el otro. Nosotros justamente estamos ahora en un momento de muchos desafíos, queriendo a partir de esto, justamente de las efemérides, intentando hacerlo entre los 3 niveles, articular entre los 3 niveles. Es un desafío bastante importante, y bueno, y ahí es donde vamos viendo entre todos cómo vamos conceptualizando, ¿no? Esto de la interculturalidad y cómo lo piensa uno, cómo lo piensa el otro, cómo podemos trasladarlo esto dentro de las aulas y sobre todo tratando de escuchar la voz de los chicos, ¿no? Tenemos profesores que son mucho más permeables que otros, tenemos por ahí algunas resistencias dentro de la misma institución, a veces teniendo que aclarar por demás qué es lo que se intenta hacer, cuando digo el diseño curricular lo dice, cuando tenemos ejes de trabajo que transversalmente nos piden que trabajemos esto, ¿no? Desde todos los lineamientos que se propusieron desde la provincia de Buenos Aires este año, ¿no? Lo podemos bajar de todos lados, pero cuesta mucho que por ahí nosotros
tal vez desde nuestro proyecto institucional lo tenemos, pero cuando lo mandamos hacia el afuera a veces encontramos otras resistencias, o sea, como que hay mucho, mucho, mucho por trabajar. Nosotras creemos que, bueno, que va a ser un trabajo arduo, pero no imposible. Y nada, conociendo, escuchando, nada, estas jornadas nos parecen enriquecedoras porque escuchábamos las experiencias de las compañeras en otras localidades, por ejemplo, esto de Escobar. Escobar tiene una comunidad boliviana como mucho más organizada. Acá vemos por ahí esta particularidad que falta esa organización. No tienen lugares donde hagan festejos, donde hagan reuniones, donde se socialicen más sus raíces. Entonces, la escuela, digamos, de alguna manera está queriendo empezar a fomentar eso, ¿no? Nosotros tenemos pensado, bueno, hicimos el 1 de agosto el festejo de la Pachamama, la celebración con digamos, vinieron representantes de pueblos originarios, colegas nuestras, estuvieron trabajando mucho desde el eje del cuidado de la tierra, ¿no? Hablando del cuidado ambiental, trabajando desde la soberanía alimentaria, desde un montón de vértices que le dimos a esa jornada como el puntapié para trabajarlo nuevamente y retomar el día 15, y ahí pudimos lograr ese día que varias de las familias sean las que vengan y vamos a hacer la quema ese día acá en la escuela, el día 15 de agosto. Y bueno, pudieron tomar la palabra, que costó, pues ya es digamos, el tercer encuentro, y bueno, recién ahí en ese tercer encuentro se animaron las familias como a poder participar en el contexto de una mesa más chica, luego de terminada la jornada, decir, bueno, pero esto nosotros lo hacemos así, y anoche estuvimos haciendo la quema de esta manera, y nos gustaría hacerlo de esta forma acá en la escuela, y bueno, entonces como que quedó esa puerta abierta que si bien vamos a invitar referentes como hicimos en las otras 2 oportunidades, acá van a ser las propias familias las que también van a cobrar relevancia en hacer sus aportes. No sé si querés comentar. No, y esto de que no quede este año se planteó el proyecto de articulación entre los 3 niveles, desde las efemérides, como puntapié para revalorizar todas estas cuestiones que estamos conversando ahora, pero, o sea, la idea, el horizonte es que no quede en un acto, en una efeméride, en una fecha importante o en una propuesta sino que tomemos en serio que estamos inmersos en una comunidad con ciertas particularidades y que el eje de trabajo tiene que ser desde lo cotidiano en base a eso. Porque sí, como dijo Vale, hubo mucha resistencia pero se hacían las cosas, bueno, porque es el Día de la Diversidad o porque, bueno, en un acto vamos a incluir un baile y no, o sea, como inicial sí, pero no tiene que caer en eso y solamente es eso y se terminó y por eso yo ya respeto. No, tiene que ver con entender en dónde estamos parados, que nuestras propuestas tienen que ser situadas desde todas las áreas y bueno, está costando, pero pienso que cuesta porque estamos desconociendo un montón de cosas, ¿no? Cuando pudimos reunirnos con las familias, ellas pudieron expresar que durante tanto tiempo se sintieron castigados por ser lo que son, no poder dar cuenta de sus raíces, de sus orígenes, de sus pensamientos, de sus sentimientos, y bueno, y llegan al punto de que, como decía Val, el año pasado, cuando quisimos hacer unos números, que había chicos que nos decían, bueno, mi papá no me deja, mi mamá no quiere que hablemos de esto o de aquello, como negando, es como que sentimos dolor, porque decíamos, miren, si nosotros tenemos que negar nuestra realidad por temor a la opinión del otro, ¿no? Debe ser una cosa tremenda. Y bueno, y a partir de este año es como que se le dio más relevancia
a la participación de los estudiantes, a la palabra, a la conformación del centro de delegados, que las propuestas salgan de ellos, que los actos sean conducidos por ellos, y la verdad que vemos un cambio muy grande. O sea, de ser esos chicos calladitos, sentaditos, ordenados, que se portaban bien, ahora estamos viendo como otro movimiento, ¿sí? Otra participación, y yo pienso que de ahora en más va a haber una diferencia, un movimiento, que hayan venido las familias a esa reunión que tuvimos. La verdad, vinieron pocas, pero para nosotros fue sumamente valioso que hayan venido, que se hayan presentado, hayan podido expresar, compartir, y ver que, bueno, que el espacio que intentamos plantear es desde el respeto, ¿no? Desde el respeto y desde el querer compartir experiencias. Sí, estamos, digamos, en esa transición como institución, ¿no? De querer salir de lo discursivo para que sea realmente un proceso colectivo, ¿no? Es como que, bueno, en el medio nos encontramos con un montón de esto, de cuestiones que uno por ahí da por sentadas, que se entienden de una manera y no es tan así, con estas resistencias, pero bueno, creo que es un camino arduo. Hay un montón de políticas sociales que favorecen que se puedan dar estos procesos. Por ahora, digamos, acá en la provincia de Buenos Aires seguimos teniéndolas, ¿no? Entonces, digo, a partir de la voz de los protagonistas y de los jóvenes, creo que va por ese lado, y en la medida que se puedan ir sumando estas familias que van acompañando. Es una escuela muy chiquita, muy chiquita. Nosotros tenemos 210 estudiantes. Son seis secciones, un primero, un segundo, un tercero. Entonces, es una escuela que se pueden trabajar muchos proyectos, cosas muy lindas, nos da la posibilidad. Es una escuela con un contexto social relativamente tranquilo en comparación de otros lugares donde trabajamos. Hay otro tipo de situaciones y otro tipo de problemáticas tal vez, pero bueno, que nos permiten poder mirar estos procesos y dedicarle tiempo y cabeza a estos proyectos, y la verdad que, bueno, que estamos muy, muy contentas. En lo personal es una experiencia súper enriquecedora, re linda, y que, bueno, nada, nos sirve mucho escuchar experiencias de otra gente que ya viene trabajando hace tiempo en este tipo de proyectos con estas comunidades. Así que acá estamos para festejar, celebrar estos encuentros y queriendo seguir participando. Bueno, muchas gracias a Valeria y a Marisa también. No se te vio mucho, Marisa, se te había visto antes. Ahí estás. Bueno, muchas gracias por la participación también. Bueno, María Laura, ¿vos qué decís? Sí, ahora nos quedan unos minutitos, nos quedan re poquitos minutos, pero nos quedan, así que si alguien quiere, digamos, decir algo, ahí hay Silvina Chali, ahí levantó la mano. Creo que Melina también había levantado antes, y Nilda dejó un mensajito por allí. Así que le damos la palabra. Una mano de Nora también veo. Después. Y de Nora también. Bien. Bueno, Silvina. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, hablando de este tema que nos convoca, de la dinámica intercultural frente a los cambios educativos en la provincia de Buenos Aires, quería comentarles que yo, desde la creación de la Dirección de Ámbitos de Desarrollo Educativo, estuve trabajando allí, primero en la dirección de secundario y después en la dirección de ámbitos, y que sabemos que la dirección de ámbitos está atravesada fundamentalmente por
proyectos de interculturalidad. El año pasado fue la primera vez que se hizo todo un relevamiento de las escuelas que estaban llevando adelante proyectos institucionales de interculturalidad en la provincia de Buenos Aires. Fue muy, muy interesante los proyectos que fuimos relevando, y después hacíamos un intercambio a nivel virtual, porque bueno, llegaban desde instituciones que estaban bastante alejadas, y en algunos lugares también estuvimos yendo a territorio para hacer las devoluciones y los ajustes sobre estos proyectos que habíamos recibido. Me gustó mucho escuchar lo que había salido aquí de Efemérides, porque fue como el disparador para trabajar la interculturalidad, el tema de Efemérides, pero no quedarnos ahí solamente con la cuestión del relato, sino darle un contenido pedagógico e institucional. El año pasado también armamos un curso dirigido a todos los niveles y todas las modalidades, con el que lleva por título Escuelas en ámbitos rurales e isleños, bonaerenses, educación, territorio e identidad. Eso ya cuenta con dictamen, cuenta con resolución, y bueno, estamos esperando el momento en que se autorice para ya dictarlo, porque vemos que es un permanente pedido de que se trabaje este tema por los docentes de nuestras escuelas bonaerenses. Bueno, yo ya estoy de vuelta en Córdoba, porque habrán escuchado mi acento, estoy de vuelta en Córdoba, pero sigo trabajando en la virtualidad con la dirección de ámbitos de la educación. Así que bueno, nada, ese solamente quería ser mi aporte a esta charla. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Silvina. Muchísimas gracias. Es una dirección con la que, digamos, empezamos a dialogar este año más activamente, así que muy interesante tu aporte, además. Nora, ¿está por ahí? Sí. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo primero disculparme porque me sumé un poquito más tarde. Cuando me inscribí al curso, a esta formación, no tenía unas horitas que justo tomé y salgo 15:30, por eso me sumé más tarde. Agradecerles y decirles que estoy siendo muy feliz por esta oportunidad que estamos teniendo. Silvina está volviendo a Córdoba, yo estoy volviendo de Córdoba, donde tuve la oportunidad de vivir 8 años, y hace 1 mes y medio, 2 meses, estoy de nuevo en Buenos Aires, de donde soy, de Escobar, y quiero comentar una cosa, y por eso mi felicidad por estar acá en esta formación. Estando en Córdoba, soy profesora de historia, y estando en Córdoba hice una tecnicatura en lengua y cultura aborigen, lo cual abrió un mundo nuevo ante mis inquietudes por las desigualdades que desde la disciplina, no voy a hablar como individuo, voy a hablar desde la disciplina, solemos trabajar, ¿verdad? Y que a veces, llegado después de varios años, te das cuenta que las desigualdades que tratás en historia y en ciencias sociales tienen mucho que ver con el racismo, además. Y ahí es cuando, haciendo esta tecnicatura en lengua y cultura aborigen, descubro, permítanme que lo diga así, una nueva perspectiva, que es la de interculturalidad. A mí me ha brindado muchísimas herramientas en mi formación y entonces para mis prácticas. Y desde ahí vengo implementando varias de las cosas que se mencionaron acá como prácticas docentes,
Y quiero sumar a todo lo que se dijo una gran inquietud que tengo ahora que vuelvo a Escobar y que ya estoy trabajando en el nivel medio, en secundaria, que además de las culturas andinas tenemos mucho también en Escobar, culturas guaraní. No todas se reconocen aborígenes, pero hay muchísimos en todas las aulas. Yo me encuentro con alguien que conoce vocablos, palabras sueltas de guaraní porque tienen familias guaraní, son de familia guaraní. Solamente quiero sumar eso y que por ahora eso, para seguir escuchando más que nada, y de la importancia que le damos a estas posibilidades de formación por las limitaciones en nuestra propia formación a la hora de, mis grandes preguntas son, cómo interculturalizar, estoy escribiendo para un cursito en la UNLU de extensión, cómo culturalizar nuestras prácticas, ¿no? O interculturalizar, perdón, nuestras prácticas. Entonces, quiero seguir escuchándolos, realmente es para mí de gran aporte esto. Por ahora eso, gracias. Bueno, muchas gracias, Nora. Tenemos a Melina y bueno, nos quedamos hasta que nos echen, supongo, porque estamos casi sobre el filo, pero seguro que hay muchos comentarios para hacer. Meli. Bueno, muchas gracias por este encuentro. Yo me parece que voy a apagar la cámara porque de repente se me quedan todos tildados porque estoy con muy mala internet. Y voy a compartirles algunas, digamos, reflexiones o preguntas que me fueron surgiendo a partir de todo lo que fue escuchando y también como docente del nivel inicial, como también trabajo en un instituto de formación docente y bueno, eso también me permite, acceder a otros lugares y también por mi proyecto y lo que yo estoy escribiendo como investigadora, también vinculado, ¿no?, con el nivel inicial y la interculturalidad. Y un poco lo que me estaba preguntando, ¿no?, es de qué manera reconocemos o visibilizamos muchas veces aquellos que las familias quieren compartir, ¿no? Porque muchas veces puede tener el efecto contrario. Me resonó mucho esta cuestión también de, no tener que hablar de nosotros, ¿no? Es como un camino muy lento, creo, ¿no? Y a veces no tiene que ver, creo yo, ¿no?, con el tiempo que uno está en la institución o en la escuela o la trayectoria propia, sino el darse un lugar para la reflexión sobre lo que se observa y se escucha en la escuela, quizás sin tanta intervención docente. Y lo digo así, aunque quizás suena raro, ¿no?, pero me parece que la reflexión sobre esa experiencia y sobre lo que se vive en la escuela permite pensar y saber si lo estoy suponiendo o realmente es una manera de abordarlo de otra forma. Creo que sigue habiendo un discurso muy fuerte, como una impronta muy intervencionista de el docente tiene que enseñar, ¿no? Lo que falta, y me parece que me parece que queda un poco afuera a veces el aprender de los chicos y de las familias. Es como el discurso correcto, ¿no? El aprender a veces de los otros, pero es como el deber ser. Pero me parece que justamente mucho de lo que trajo acá Sofía, lo que compartimos también en Escobar con Irma, y Gabriela, hace que ese camino como mucho de reflexión, creo yo, sobre ese aprender y escuchar de las familias, porque también tiene que ver con la ampliación de estos repertorios culturales, ¿no?, de las familias. Y también por charlas previas que hemos tenido, estas miradas, ¿no? Me resultó interesante esto que decía Sofía sobre el adultocentrismo, y quería sumar también el etnocentrismo, ¿no? A veces seguimos suponiendo que siempre el otro tiene que aprender un poquito más de nosotros.
Lo digo como crítica a nivel general en el sentido de que es lo que puedo ir viendo o evaluando que sigue sucediendo y que es un camino largo en el que todos por eso estamos reflexionando, ¿no? En este espacio. Y también esto me pareció muy importante del lugar desde donde se toman las decisiones, ¿no? Me parece que tiene que haber un lugar cada vez más amplio para la observación y para la escucha de los chicos, para que después se pueda hacer algo, ¿no? Y de las familias. También un poco trayendo esto de que decía Irma y que decía Gabriela también, no solo mostrar la diversidad, la interculturalidad, sino, bueno, qué tensiones hay al interior de eso, ¿no? Porque no todos los grupos son iguales, no todos los bolivianos son iguales, no todo, entonces me parece que, bueno, que es interesante estos mis humildes comentarios. Bueno, gracias, Meli. Se va armando esto. Sofía, ahí. No, si todos tomaron la palabra, me quedaron algunas cositas de las que fui escuchando y me daban ganas de decir algo, ¿no? Creo que de la intervención de Gabriela me quedé con una cuestión que me pareció súper interesante, y es que yo creo que hay cosas que se nombran como educación intercultural y otras que se hacen de educación intercultural. No siempre, no sé, hay como, le ponemos ese nombre, ¿no? Y me parece que eso también es importante mirar, ¿no? Hay algo de una mirada sensible. Recién Nora traía lo de, bueno, che, no todos son de culturas andinas, hay guaraní, pero también hay coreanos, pero también hay no sé qué. Y, digo, y no solo es por la cuestión de las lenguas o lo étnico nacional que se organizan esas diversidades, también puede pasar en algunos lugares. Bueno, en Escobar yo vengo viendo un montón de situaciones que tienen que ver con migraciones locales, por ejemplo, de Cava a Escobar, por decir algo más, y no necesariamente, digo, para ponerle complejidad a esto, pero lo que digo es, me parece que una cuestión que tenemos que pensar es, bueno, cómo la cuestión del reconocimiento de la diversidad y de las diferencias culturales en el cotidiano de la escuela, ¿dónde lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Porque a veces el que está metido en el medio del baile, no sé si se pone a ponerle, ahora estoy haciendo educación intercultural, no sé. A veces estas cosas suceden y me parece que está bueno tenerlas presentes. Por otro lado, me parece que hay algo del orden de las efemérides y el proyecto intercultural que a mí me interesa nombrar. O sea, yo creo que que la forma por donde arrancamos es una forma de arrancar. Lo que sí me parece que tenemos que tener claro es que una escuela en clave intercultural debiera pensar lo que se enseña, diciendo, bueno, che, no sé, ¿dónde estamos poniendo? ¿Qué canon literario estamos enseñando? ¿Qué canon, qué secuencia histórica estamos enseñando? Bueno, ustedes lo trajeron, no estoy diciendo nada que ustedes no hayan dicho. Lo que digo es, me parece que desde las políticas públicas, eso sí que es importante que esté claro, porque hay una desigualdad en la posibilidad de construir material para el trabajo que un Estado tiene y que un docente no da abasto. No sé si se entiende lo que digo, pero me parece que eso es importante nombrarlo. Desde las políticas públicas yo creo que tendría, y las universidades también estamos ahí adentro, digo, tenemos que poner más material a disposición. Es complicado de armar. Es complicado, requiere trabajo, es un esfuerzo. Entonces creo que ahí falta material y falta formación docente, también falta producción de material para el trabajo cotidiano. Recuerdo hace muchos años, en los 90, o sea que les estoy hablando de hace como 2 vidas, haber visto material producido no me acuerdo si era en Tilcara o en Purmamarca, con pobladores locales sobre el tema de la erosión de la tierra, las vicuñas, las ovejas, las llamas, súper interesante. Pero eso requiere trabajo, o sea, era saberes sobre
sobre geografía, sobre historia, sobre cultivos, sobre animales y demás, co-construidos con las poblaciones. Digo, me parece que ahí hay como una línea, ustedes trajeron algunas puntas, no sé, me quedé con lo de las biografías, me quedé con cosas que fueron tirando ahí por ahí, que me parece que es por ahí, que es con eso, que es reconociendo los saberes productivos, no sé, me parece que ahí hay cosas que... Y después me quedé con dos cuestiones, creo que una de alguna forma la retomó Meli, que tiene que ver con desarraigo versus, o yo decía, bueno, algo es cuando no cuentan las historias y demás, yo, bueno, a veces es desarraigo y a veces es una necesidad de pasar desapercibido para no ser estigmatizado, ¿no? O una falta de confianza en la institución escolar como un lugar donde no te estigmaticen, ¿no? Y eso yo creo que no se desarma de un día para otro. No quiere decir que uno no lo dispute, pero no se desarma de un día para otro, ¿no? Y otra cosa que me quedé es con poder discernir cuándo las cuestiones tienen que ver con la diversidad y cuándo las cuestiones tienen que ver con la desigualdad, ¿no? Y qué pasa con los procesos de transmisión entre generaciones, de padres a hijos, de hijos a los hijitos que ustedes tienen en las escuelas, o hijos no tan hijitos, porque también todos estos grupos de los que estamos hablando están fuertemente atravesados por procesos de desigualdad. Y entonces hay cuestiones de la transmisión que no necesariamente, bueno, que habría que revisar o que habría que pensar para ver qué está sucediendo, por algunas cosas que se comentaron, ¿no? Nada, me quedé con esas cuestiones dando vueltas y ya que teníamos un segundo, me parecía interesante decirlo. Bueno, muchas gracias, Sofía. Bueno. Tomo un minutito la palabra y ya se la paso a mi compañera para que cierre de ser, Laura. Sí, era para cerrar nomás, sí. Vale, no nos echaron y tenemos, bueno, un montón de compañeras, compañeros que están acá, así que, no, les quería agradecer, digamos, la verdad que a las 5 que estuvieron acá este tiempo compartiendo, ¿no? Digamos, tan... desde la reflexión propia, desde la revisión de sus espacios, cada una como poniendo, digamos, en función de sus prácticas algunas preguntas que compartimos, así que la riqueza de tener estos espacios para nosotras es invaluable. Sofía empezó hablando del peso de la historia, ¿no? Cómo es importante en este caso tener en cuenta que estamos sosteniendo un debate muy complejo, que por supuesto no es nuevo, que ha ido adoptando distintas denominaciones y términos, que tiene distintos anclajes en las normativas y en las apropiaciones en las distintas jurisdicciones sobre esto, que eso hay que tenerlo en cuenta, y también lo que decía recién, hay cosas que se dicen interculturales y hay cosas que se hacen que bien podrían ser pensadas en términos de una perspectiva amplia de la interculturalidad. Entonces, digamos, no quedarse encorsetados, ¿no? A veces con los títulos, y creo que lo interesante de este espacio es esto, ¿no? Como revisar las prácticas, también dándose lugar a nuevas preguntas, ¿no? Digamos, preguntarnos sobre lo que estamos haciendo, el sentido de lo que estamos haciendo y en todo caso lo que significa y lo que representa y los efectos que tiene también en los espacios locales, ¿no? En donde se hacen. Y también, bueno, las preguntas que quedan dando vueltas en el momento como este, bueno, que cambia el régimen académico en secundaria, por supuesto que tiene que ver, y que tiene mucho que ver, quisiéramos como meternos de lleno para pensar la relación, ¿no? Entre el cambio de un régimen tan criticado, digamos, tan puesto sobre la mira, y qué se está haciendo en función de pensar distintas relaciones, ¿no? Con las poblaciones que transitan la escuela secundaria. Los debates en primaria sobre la alfabetización, que ahora también están allí en el debate público, ¿cuánto tenemos para pensar desde allí? Tendríamos que, digamos,
pensar muchos momentos para volver a encontrarnos sobre cada una de estas cosas. Y por supuesto el nivel inicial, que ha tenido todo este recorrido de los diseños curriculares y además la apuesta fuerte que tiene sobre una perspectiva que aparece declaradamente presente, ¿no? En un diseño, y esto también no es poca cosa, ¿no? Porque si la interculturalidad no solamente es lo dicho y lo escrito, bueno, que esté dicho y escrito también es importante y marca, ¿no? Un recorrido que habría que atender. No sé, me quedé con cosas. Gabriela, ¿cómo dijo, digamos, con mucha claridad, que la interculturalidad lleva tiempo, digamos, y me pareció tan interesante como lo dijo, ¿no? Como decir, bueno, es un proceso también de comprender qué significa, qué requiere, ¿no? Y que también requiere ser pensado, ¿no? En contexto muy lindo, bueno, siempre su trabajo con el área de derechos humanos, que no relató acá, pero que realiza Gabriela allí, y por supuesto desde el enfoque biográfico en las aulas. Irma, digamos, me dejó también pensando en algo que dijo, digamos, con mucha claridad, que me parece que es importante poder decir las cosas que a veces no se animan a decir en las escuelas. Irma las plantea muy abiertamente, ¿no? Y esto también Irma habla de situaciones de trabajo de los chicos, y esta es una realidad. Y es una realidad que hay que mirarla también, digamos, desde el sentido de la diversidad y del sentido de la desigualdad. Pero hay que hablarla, digamos, porque si no podemos hablar de eso, porque, digamos, tenemos una mirada que anula la posibilidad de ver la realidad, difícilmente podemos comprender muchísimas cosas, ¿no? Con las que trabajamos. Y esto también es importante, ¿no? Desde una perspectiva. Es decir, hay cosas que registramos a las que podemos tener distintos posicionamientos, podemos adherir o no adherir, ¿no? Pero la importancia de registrar, de atender, ¿no? De documentar o de estar presente, de este registro, a mí realmente me parece tan importante, tan genuino, y que tiene mucho que ver también con cierto sentido de pertenencia que también está construyendo, digamos, en este caso Irma o muchos otros docentes, pero que no necesariamente, digamos, tiene que ser el caso, pero sí, por supuesto que eso tiene que ver con las condiciones, ¿no? De poder trabajar sostenidamente en un espacio, sostener proyectos dentro de una jurisdicción, la relación entre instituciones. Bueno, como también planteaban Valeria, me parece, y Marisa, la relación también entre los niveles, ¿no? Que no estamos hablando como de comunidades recortadas, y poder pensar un poquito más en los diálogos. Me parece que todo el trabajo que plantean desde Pilar, que también es un espacio que no conozco más Escobar, y digamos, me gustaría conocer, y les escucho mucho a Laura Victoria, digamos, desde ahí, lo interesante de pensar estos procesos que ustedes están relatando, ¿no? De trabajo, de conocer una comunidad que a lo mejor no tiene tanta visibilidad como otra en términos de lo que se hace público, ¿no? Desde esas instituciones, las fiestas, los festivos y lo que se muestra para afuera, y la necesidad de reconstruir también, ¿no? Desde el día a día y de los proyectos cotidianos, ese conocimiento, y por supuesto, como ustedes lo plantearon, fundamentalmente como un desafío, ¿no? Me parece que me quedo con esas palabras, de pensar la interculturalidad, en este caso, las perspectivas como desafíos en un territorio que se mueve porque la población mueve, porque las generaciones cambian, son motor de la historia, y porque además el mismo sistema educativo, ¿no? Se transforma. Perdón. Bueno, es cierto que lo generacional y las generaciones, ¿no? También tan importante para pensar estas cuestiones en la escuela. Bueno, yo no voy a extenderme, simplemente agradecer nuevamente a todas las colegas que han participado y que han compartido aquí las experiencias, el recorrido, y vuelvo un poco a lo que fuimos mencionando y pensamos también como disparador de la mesa en relación a algo que vamos a seguir pensando y dándole vueltas, que es la relevancia teórica para la discusión sobre interculturalidad que tiene poder conocer
más profundamente relevar y poner en conocimiento de toda la docencia y de todo el campo educativo las experiencias en educación, ¿no? Lejos de ser situaciones aisladas, lejos de ser situaciones que van quedando y no, digamos, pueden apagarse en algún contexto particular y prenderse en otro y empezar de cero, justamente en relación a poder pensar una lógica inversa que recupere todo lo construido en las experiencias docentes y se piense en un campo común cada vez más enriquecido en sus debates conceptuales y pedagógicos, es que nos interesa seguir pensando en la relevancia de las experiencias docentes. Así que, bueno, les agradecemos mucho su participación. Les invitamos también a estar en la mesa que sigue de las 18, también otra mesa que pensamos desde el área, en este caso con estudiantes de la licenciatura en Educación Intercultural y sus trayectos de investigación en sus trabajos finales de investigación. Así que, bueno, les esperamos, también vamos a estar allí y, bueno, seguiremos pensando en otras oportunidades. Un abrazo y muchas gracias por estar aquí. Gracias. Abrazo enorme. Muchas gracias. Un abrazo enorme. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.